Mis padres me echaron a los 16 y ahora quieren que les pague. Part 1. Nunca entendí qué hice para merecer tanto desprecio. Cada día en casa era un recordatorio de que no servía para nada. Mis padres me comparaban con mi hermana menor, Valeria, la perfecta, aunque nadie veía que ella tenía un chingo de problemas. Ann lloraba por todo, manipulaba a los adultos y se aprovechaba de su supuesta perfección. Cada pequeño error mío era amplificado y ridiculizado, mientras que cualquier berrinche o capricho de ella era celebrado y excusado. Yo simplemente existía, invisible ante sus ojos, como si mis emociones, mis intentos de agradar, mis esfuerzos por destacar, fueran inútiles. ¿Por qué no puedes ser como tu hermana?, me gritaba mi madre, con una intensidad que quemaba, mientras mi padre asentía con la mirada fría de quien considera que nada de lo que haces vale. Cada intento de explicarme era inútil, cada excusa era ignorada, cada logro minimizado, todo estaba mal. Todo lo que hacía Valeria era perfecto, aunque su conducta fuera tóxica o irresponsable. Era como vivir en una prisión invisible, donde cada día debía medir mis pasos para no provocar más desprecio. Un día, después de una discusión más intensa de lo habitual, escuché la sentencia que había temido. Debía irme de casa. Quizá así aprendas lo que es ser responsable, di yo mi padre. No había lugar para la negociación, ni para el afecto. Me miré en el espejo de mi habitación y vi reflejada la mezcla de miedo, coraje y tristeza. Sentí que mi mundo se derrumbaba, pero también entendí algo profundo. Debía alejarme de ellos. Su desprecio era brutal, pero también me enseñó algo crucial. La fuerza que necesitaba estaba dentro de mí, y ya no podía depender de nadie que me despreciara. Recogí mis pocas cosas, con el corazón pesado, pero con la mente clara. Salir de casa a los 16 significaba enfrentarme a la incertidumbre, a la soledad y al mundo real. Pero también significaba que mis decisiones finalmente serían mías. Su odio me empujaba a huir, pero al mismo tiempo me daba una especie de claridad. La libertad que necesitaba estaba en mis manos. Por primera vez comprendí que sobrevivir implicaba dejar atrás todo lo que conocía y construir mi vida desde cero, sin esperar reconocimiento de quienes nunca lo dieron. Salir de casa no fue fácil. Con una mochila llena de ropa, recuerdos y un puñado de sueños. Caminé sin rumbo fijo, durmiendo en parques, transportes públicos y con la ayuda ocasional de amigos de la escuela. Aprendí rápido que nadie te debe nada y que confiar en personas que no te respetan solo trae más dolor. Cada noche era un desafío en buscar un lugar seguro, encontrar algo de comer, proteger mis pocas pertenencias. Sin embargo, esa misma adversidad me enseñó a ser más fuerte, más precavido, más consciente de mis capacidades y límites. Mientras tanto, las llamadas y mensajes de mis padres no paraban. Primero eran insultos. Ann, eres un fracaso. No mereces nada. ¿Cómo te atreves a dejarnos así? Luego cambiaron de estrategia. Comenzaron a pedirme dinero. Necesitamos que cubras la colegiatura de Valeria. El taller de pintura no puede esperar, ¿verdad? Ella no puede faltar por tu irresponsabilidad. Cada mensaje era un golpe directo a mi indignación. Yo, que apenas tenía para alimentarme y cubrir transporte, sentí un estallido de rabia que recorrió todo mi cuerpo. La familia que me había echado de casa, ahora pretendía que yo sostuviera su mundo perfecto, que solucionara sus problemas, que pagara por su comodidad, mientras me habían dejado sin nada. Me di cuenta de algo muy claro. No tenía obligación de cargar con sus privilegios, ni de sostener su falsa idea de superioridad. Aprendí a decir no de manera firme, aunque supiera que los enojaría y que intentarían manipularme. Esa decisión fue un paso enorme hacia la independencia que necesitaba. Bloquear sus números fue liberador. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía decidir, que mis acciones me pertenecían. La libertad era dura y exigente, pero era mía y nadie podía arrebatármela. La incertidumbre me daba miedo, pero también me enseñaba que podía confiar en mí mismo, que podía resolver problemas y aprender de los errores, sin depender de quién me había despreciado toda la vida. Por primera vez,
la autonomía se sintió real y poderosa, y algo dentro de mí cambió para siempre. Un día, por casualidad, supe que Valeria estaba metida en problemas más grandes de los que aparentaba. Mentiras en la escuela, conflictos con otros niños, manipulación constante para salirse con la suya. Era insoportable, sí, pero también humana. Y aunque seguía sin gustarme cómo manejaba todo a su favor, vi un momento de vulnerabilidad. Anne lloraba sola en su habitación. Nadie estaba ahí para consolarla, ni para enseñarle límites reales. Su llanto no era solo por miedo o tristeza, sino por sentirse atrapada en la jaula que sus padres habían construido alrededor de su vida perfecta. Por primera vez sentí algo inesperado, respeto y compasión por ella. No podía salvar a toda la familia, pero quizá podía enseñarle algo que sus padres jamás le enseñarían, que la vida no gira alrededor de caprichos ni privilegios, sino de esfuerzo, responsabilidad y consecuencias. La observé sentada en su cama, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, y entendí que nadie le había explicado cómo enfrentar sus propios errores. Sus padres la idolatraban cuando era conveniente, y la castigaban con comparaciones y desprecios cuando no cumplía. Y ella estaba sola, en medio de todo. No era amor fraternal repentino, era determinación. Alguien tenía que mostrarle que sus padres no eran dioses ni dueños del mundo, que no todo se consigue con berrinches ni manipulando a los demás. Me senté a su lado en silencio, sin palabras, solo con la intención de que sintiera que alguien la escuchaba. Con Elsie empecé a explicarle, paso a paso, que debía responsabilizarse de sus actos, que la vida no se gana con caprichos, y que sus padres no eran modelos de justicia, ni ejemplos de respeto. Ese descubrimiento me dio fuerza, aunque todo lo que me rodeaba había sido injusto. Podía actuar con principios propios. Por primera vez, vi que podía construir algo bueno, lejos de la toxicidad de mis padres, y que Valeria podía aprender conmigo, sin depender de la manipulación constante. Esa sensación me dio claridad, propósito y un tipo de poder que no había sentido antes. La convicción de que podía cambiar algo, aunque fuera pequeño, en medio del caos. La pequeña insoportable que todos adoraban empezó a descubrir que podía tener aliados, fuera de la tiranía de sus padres, y que alguien podía enseñarle con firmeza y respeto, no con gritos ni comparaciones destructivas. Pasaron semanas y mi familia seguía insistiendo, tienes que pagar todo, tienes que arreglar lo que nosotros decidimos, no hay excusas. Eres responsable. Pero ya no. Les dije claramente que no tenía obligación alguna de sostener su vida perfecta, que mi paciencia se había agotado. Corté contacto. Bloqueé sus números, ignoré sus mensajes, y sentí un alivio enorme al ver que sus intentos de manipulación no tenían efecto sobre mí. La sensación de poder elegir y decidir por mí mismo era abrumadora y liberadora. Al mismo tiempo, a pesar de todo, mantenía un ojo en Valeria, pero solo por ella, no por ellos. Poco a poco, le enseñé que la vida no se gana con privilegios ni berrinches, sino con esfuerzo, respeto y responsabilidad. Le mostré cómo organizar su tiempo, cómo asumir errores y cómo defenderse sin depender de la aprobación de sus padres. La pequeña insoportable que todos adoraban empezó a comprender que su mundo no estaba garantizado, que la perfección era un mito que nadie debía sostener por caprichos ajenos. Cada pequeña victoria suya me daba la confirmación de que estaba haciendo lo correcto, y aunque aún tenía que enfrentarme al recuerdo del desprecio de mis padres, me sentía más fuerte y seguro que nunca. Yo aprendí algo más grande que el desprecio de mis padres, que la determinación no depende de sangre ni de favores, y que los límites que pones frente a los abusos definen tu libertad. Ellos podían seguir pidiendo lo que quisieran, pero yo ya no era su esclavo ni su fuente de privilegios. La vida seguía, y yo estaba firme, consciente de que todo lo que hice fue para sobrevivir, para demostrarme a mí mismo que podía, y que mi libertad no tenía precio. Por primera vez, sentí que era dueño absoluto de mi destino, que cada decisión que tomaba era solo mía, y que nada, ni nadie,
podía obligarme a vivir según reglas injustas, mientras veía a Valeria enfrentar sus propios retos. Me di cuenta de algo fundamental: Anne podía ser un guía, pero no un sustituto de sus padres, y que la fuerza y la independencia se aprendían enfrentando dificultades, no recibiendo privilegios. Esa lección fue más grande que cualquier rencor que guardara hacia mi familia. La libertad que había reclamado no solo era mía, sino que también podía enseñarle a alguien cercano que la vida se construye con esfuerzo y dignidad, no con miedo ni manipulación. Si te gustó la historia, síguenos para seguir publicando más historias.